Hola y bienvenidos a otra actualización de Elliott Wave. Hoy queremos hablar con un poco más de detalle sobre los patrones correctivos. Ya hablamos de las estructuras de onda motriz en actualizaciones anteriores. Ahora queremos empezar a hablar de las ondas correctivas. Hay diferentes tipos y la forma más básica es un patrón de 3 ondas. Encuentro que los triángulos tienen un rol especial porque de hecho son patrones de 5 ondas, así que hablaremos de ellos por separado. Pero cuando hablamos de una estructura de onda correctiva es un movimiento contra la tendencia, no es un patrón de 5 ondas en dirección de la tendencia, así que aunque digo que un triángulo es un patrón de 5 ondas, es simplemente un patrón lateral. Los triángulos no forman una serie de altos más altos o bajos más bajos. No, simplemente forman un rango lateral. Por eso están un poco separados, aunque siguen siendo parte de las ondas correctivas. Para mí, la idea principal de una onda correctiva es que simplemente es un movimiento contra la tendencia. Lo importante de entender es que si tenemos una onda motriz que define la tendencia, o al menos se mueve en dirección de la tendencia en 5 ondas, eso indica progreso. Eso es lo que hace la onda motriz. Luego la onda correctiva no muestra ningún progreso. De hecho, le resta algo a ese progreso. El mercado respira, inhala y exhala. No es que el mercado pueda subir en línea recta, es un ritmo natural. Necesitamos correcciones. Estas son necesarias para que el mercado reúna la energía para el siguiente movimiento en la dirección de la tendencia. No las veas como algo negativo. Ofrecen buenas oportunidades para traders de tendencia. Por ejemplo, en un retroceso puedes entrar en una operación si asumes que el mercado seguirá la dirección de la tendencia una vez que se complete la corrección. Y obviamente la teoría de Elliott Wave nos ayuda a entender qué es una tendencia y qué es un movimiento contra tendencia. Sin ese conocimiento es muy difícil para las personas entender o ver la estructura en el caos, porque de lo contrario los mercados parecen moverse de forma caótica y aleatoria. Pero si sigues las estructuras de Elliott Wave, si entiendes las reglas de la estructura del mercado, entonces entiendes que es un ritmo natural, inhalar y exhalar. Los mercados pueden corregir por precio o por tiempo. El triángulo sería una corrección en el tiempo simplemente lateral y una corrección en el precio es cuando el precio baja esencialmente. Así que quitamos parte del progreso moviéndonos en otra dirección, como en este caso hacia abajo. Mientras que un triángulo es más bien un movimiento lateral, pero hablaremos de eso con más detalle en futuras actualizaciones. Solo quiero compartir contigo esto. Este es un movimiento contra tendencia, no hay progreso, el ritmo es natural de inhalar y exhalar y sin correcciones no habrá más avances, porque el mercado necesita esas pausas y necesita nuevos compradores, y todo eso ocurre durante una corrección. Ahora, veamos con más detalle los tipos de ondas correctivas. Aquí puedes ver las diferentes categorías. Podemos hablar de 3 categorías principales, aunque hay una cuarta categoría que es la combinación. Pero la combinación es esencialmente una mezcla de los 3 tipos principales. Hablamos de estructuras planas como una categoría y estructuras en zigzag. Tienen subcategorías que trataremos en futuros videos. Lo importante por ahora es saber que existen estas 2 categorías principales y luego está el triángulo que, como dije, es especial porque es una corrección en el tiempo. Mientras que las estructuras planas y los zigzags son movimientos de 3 ondas y a menudo correcciones en precio. Aunque técnicamente las estructuras planas también se consideran correcciones laterales, y eso lo veremos en el video sobre estructuras planas, los zigzags son correcciones llamadas agudas. Lo verás más claro con las imágenes. Entonces, el patrón plano, como puedes ver, es un movimiento de 3 ondas contra la tendencia. Supongamos que estamos en un mercado alcista. En el lado izquierdo, el mercado sube. Existen diferentes tipos de correcciones planas. Primero, veamos la regular flat. No quiero hablar en detalle en este video, solo es una vista general para que entiendas la diferencia entre patrones planos y zigzags. Creo que es más fácil si lo vemos primero de forma general, para entender las diferencias. Luego en próximos videos entraremos más en detalle, veremos gráficos en vivo y haremos lo mismo con los zigzags en el futuro.
En cuanto a los patrones planos, hay tres tipos: plano regular, plano expandido y plano en carrera, que se conoce como running flat. El patrón regular puede considerarse una corrección lateral. Técnicamente es un patrón de corrección más lateral, como puedes ver aquí. Así que la tendencia es alcista en un mercado bullish. El precio viene desde abajo. Luego tenemos un primer movimiento hacia abajo, que es la onda A, después un movimiento hacia arriba y luego otro hacia abajo. Y puedes ver que en un patrón plano regular, la onda B termina más o menos donde terminó el rally original, o cerca del primer movimiento bajista en 3 ondas. La onda A siempre es un movimiento de 3 ondas en una corrección plana, siempre 3. Luego viene otro movimiento de 3 ondas. Básicamente la onda B es la corrección dentro de la corrección. Corrige la onda A, pero la onda A es un movimiento de 3 ondas que no indica con fuerza una caída. En este caso no indica que los bajistas estén claramente en control. La onda B suele ser bastante agresiva y en una corrección regular flat termina cerca del inicio de la corrección original. Después tenemos una onda C, que siempre es un movimiento de 5 ondas, suele tener la misma longitud que la A, por lo tanto termina más o menos en el mismo nivel. Porque la onda B es muy agresiva, eso te da una sensación de consolidación lateral y es muy difícil operar un patrón plano porque la onda B es tan agresiva, o al menos puede serlo, típicamente lo es, en una corrección plana. A veces la gente piensa que el siguiente rally ya ha comenzado, pero si se trata de una corrección plana siempre resulta ser un falso arranque. Ahora no voy a hablar en detalle del patrón en un mercado bajista porque es exactamente lo mismo pero en dirección contraria. El mercado viene desde arriba y luego tenemos este movimiento de 3 ondas y después de que la corrección termina obviamente continúa hacia abajo. La expanded flat es muy similar a la regular flat, con la diferencia de que la onda B es muy alta. Se excede, supera el máximo anterior, lo que le da aún más la sensación de ser una falsa ruptura y hace que sea aún más difícil entender que seguimos en una corrección, porque en una corrección plana, en una expanded flat, uno tiende a asumir que el rally ya está comenzando, el siguiente rally ya se está desarrollando, realmente es difícil distinguir la diferencia. ¿Y cómo saberlo? Puedes notar la diferencia por la estructura, pero no siempre es fácil. Entonces eso es una onda B que se excede, básicamente una ruptura falsa. Y luego obtenemos una onda C a la baja y en la expanded flat la onda C es más larga que la onda A y termina por debajo del mínimo de la onda A. Sin embargo, eso te da un patrón muy claro de 3 ondas y a menudo es fácil encontrar una entrada al final de la onda C en el próximo rally, mientras que la plana corrida es realmente complicada. En este caso es básicamente lo mismo que la expanded flat, con la diferencia de que la onda C termina por encima del mínimo de la onda A. Este no es un patrón muy común, pero en una tendencia alcista es muy alcista y en una bajista es muy bajista, porque la onda C no puede ir por debajo del mínimo de la onda A. En una tendencia alcista, esto es tan alcista que el mercado realmente no puede esperar para comenzar el próximo rally hacia arriba, y es muy difícil encontrar una entrada aquí porque no obtienes un mínimo claro. Uno podría preguntarse aquí, ¿dónde terminó realmente la corrección? ¿Fue aquí? ¿Fue allá? A veces realmente es difícil saberlo en la práctica, pero esta es una corrección plana, más bien un movimiento lateral, mientras que creo que la expanded flat es bastante fácil de... Al menos, el final de la corrección es relativamente fácil de identificar. La plana corrida es complicada. La regular flat es más como una corrección lateral, pero la corrida es realmente complicada, sobre todo porque es difícil decir dónde está el verdadero mínimo. Si el final de la corrección es en realidad un mínimo más alto, eso es realmente difícil en la práctica. Muy bien, y esto ahora nos lleva a la corrección en zigzag. Y ves de inmediato por qué se clasifica como una corrección aguda. Porque también tenemos una onda A hacia abajo y nuevamente esto también funciona en una tendencia bajista o alcista. En este caso obviamente estamos en una tendencia alcista y la corrección es hacia abajo en una estructura ABC. Lo principal aquí es que en una corrección en zigzag la onda A siempre es un movimiento de 5 ondas. Puede ser un impulso o un patrón de diagonal líder. Así que si la onda A es un movimiento de 5 ondas ya nos indica que es un zigzag. ¿Por qué es importante? Porque en una corrección en zigzag debemos asumir que la onda B no es tan agresiva. Suele ser más débil
Y la onda C a menudo termina claramente por debajo del mínimo de la onda A. Además, hay diferentes tipos de correcciones en zigzag, como los llamados zigzag extendidos. Y bueno, la onda C es simplemente una extensión, es solo una onda C muy larga y eso sí puede suceder. Técnicamente no es un patrón diferente, pero puede pasar que la onda C sea muy larga. Y luego está el llamado zigzag truncado, donde la onda C termina por encima del mínimo de la onda A. Eso es extremadamente raro. Y a menudo, muy a menudo, la onda A y la onda C tienen aproximadamente la misma longitud. Pero como la onda B es más débil y no corrige tan alto, porque de nuevo la onda B es la onda correctiva dentro de la corrección, corrige la onda A hacia abajo y debe mantenerse por debajo del comienzo de la onda A. Así que por eso, la onda C a menudo termina claramente por debajo del mínimo de la onda A. Por eso se clasifican como correcciones agudas. Suelen ser más fáciles de identificar, al menos al final de la corrección es más fácil de identificar que en una corrección plana, porque tienes un mínimo claramente más bajo o un patrón claro de 3 ondas. Y son bastante comunes. Y así es como podemos distinguir entre ellas. Hablaremos de ellas con más detalle en los videos correspondientes, cuando hablemos más en profundidad de las planas y de los zigzags. Pero al menos esto te da una muy buena visión general. Muchas gracias, hasta luego.